Hola, buenos días, tardes o noches. Somos alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen, Campus 2, y le vamos a hablar acerca del sistema financiero internacional. Somos del grupo de Economía 2 y con el bloque 3 a cargo del maestro Irán Escobar Cornelio. Y los integrantes de este equipo son Arias León Raúl Adrián, Contreras González Miguel Ángel, García Calderón Jennifer Aurora, su servidora Medina Echeverría Brian y Mellín Díaz Camila Daniela. Gracias al crecimiento de los negocios e inserción de los negocios globalizados en la economía nacional y mundial, es muy importante que el estudiante identifiquemos y se valore el alcance del sistema financiero internacional por medio de múltiples instituciones que regulan el mercado financiero a través de sus normas y recomendaciones a países y empresas, con el fin de coordinar la política económica financiera y utilizar recursos comunes para los países menos desarrollados en tiempos de dificultades e inestabilidad. Primero estaremos hablando acerca del comercio internacional, segundo, ventaja absoluta y ventaja comparativa, luego la proteccionismo económico, en tercer lugar la balanza de pagos, en cuarto tipo de cambio, en el quinto sistema de fijación de cambio, en el sexto organismos y en el séptimo bloques comerciales mundiales. Buenos días, nosotros hablaremos sobre el sistema financiero internacional. El comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre diferentes países y permite que cada país obtenga por medio de su posición, favoreciendo en la posición de estos bienes. Las razones del comercio internacional son distintas capacidades tecnológicas de cada país, ventajas corporativas en los costes de la producción, diferencia de dotaciones en recursos productivos y diferencia entre los gustos y preferencias de los consumidores. Ventaja absoluta y comparativa. Se dice que un país tiene ventaja absoluta cuando es capaz de producir todos sus bienes más eficientemente y a menor costo sin necesidad de comercializar entre otros países. En cambio, la ventaja comparativa es la capacidad de producir bienes con un costo total mejor con respecto a otros países. Esto quiere decir que aunque un país tenga ventaja absoluta, si le conviene tener una ventaja comparativa, puede ocuparla, ya que así se queda con más ganancia para sí mismo y le deja más producción a otros países. Un ejemplo de ello es con Estados Unidos, el cual invierte en una situación hipotética $1,000 en tecnología y le cuesta $400 para su agricultura. En cambio, a México solo le cuesta $200. Esto hace que le convenga más a Estados Unidos comprarle agricultura a México por $200, quedándose con su ganancia, pero a México le tiene que producir 4 veces más para poder comprarle una de tecnología a Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios del comercio? Los países se benefician con la especialización y el intercambio. Esto quiere decir que si se especializan en la exportación de ciertos bienes e importan a menor costo, puede tener una ventaja para ellos. Y no es necesario que un país tenga una ventaja absoluta para beneficiarse. Puede enfocarse solo en un sector como su principal. La política comercial. El proteccionismo económico se refiere a buscar proteger la producción y empleos de un país mediante aranceles. Estos se les ponen a los bienes o servicios importados de otro país extranjero para hacerlos menos competitivos frente a los que ya tenemos aquí nacionalmente. Esto es un beneficio porque a futuro permite crear empresas más competitivas y cerrar las que en ese momento no fueron. Sin embargo, en el presente genera más desempleo en el país. En la medida que las economías acumulan más capital, su mano de obra se vuelve más productiva. Eso quiere decir que aumentando el capital, también la mano de obra tiende a hacerse mucho mejor. Y el capital no es solo puro dinero, también se engloba aquí conocimientos y experiencias. Un ejemplo de ello es en China y la India, que han tenido un gran crecimiento económico por sus productos baratos
y su incremento de salario y consumo de productos básicos. La balanza de pagos. Este es un elemento contable en el que se registran todas las transacciones económicas internacionales de bienes y servicios, así como lo es la cuenta corriente, en donde se tienen 4 capacitaciones, en donde está la balanza comercial. Esta mide la relación entre las exportaciones y las importaciones. Luego tenemos la balanza de rentas, en donde se recogen los cobros y los pagos realizados. Tenemos igual la balanza de servicios, donde hace referencia a los ingresos que se obtienen para las prestaciones de servicios. Y por último, pero no menos importancia, la balanza de transferencias. Esta es aquella que incluye los ingresos así como los pagos derivados de las transferencias corrientes. Luego tenemos la cuenta de errores y omisiones. En esta, como tradicionalmente ocurre en contabilidad, la cuenta de errores y omisiones existe para que la balanza entre los componentes de la misma sean saldados. Luego, la cuenta de capitales. Esta contabiliza los movimientos relativos a bienes de capital entre los países, como la maquinaria del equipo y las instalaciones, entre otros. Y pues en algunos sistemas le cuenta la capital, además de ser la que contabiliza las diversas reservas en oro. También incluye lo correspondiente a la cuenta financiera. Por lo tanto, en algunas economías la cuenta que incluye esta es una cuenta financiera. Las cuentas financieras están divididas en movimientos de activos y pasivos, de capital financiero entre un país y el resto de los países. Aquí se contabilizan los depósitos, los préstamos y las garantías de deuda externa. La cuenta de capital en algunos países incluye a la cuenta financiera. Luego tenemos el tipo de cambio. Esto expresa el poder adquisitivo de las economías y a partir de este se toman las decisiones sobre exportaciones e importaciones. Gracias. Buen día, mi nombre es Raúl Adrián Arias León. Vamos a continuar con la presentación de mi equipo. Yo voy a explicar lo que es el tipo de cambio fijo flexible y las bandas cambiarias. Bueno, pero primero que nada, el tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera o similarmente el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Y pues bueno, los regímenes cambiarios más conocidos son el tipo de cambio fijo, flexible y las bandas cambiarias que estamos por explicar brevemente, ¿ok? Primero tenemos el fijo. En este sistema, la autoridad monetaria establece un nivel tipo de cambio y se compromete interviniendo en el mercado comprando o vendiendo divisas, a garantizar que este tipo de cambio se mantenga en ese rango de nivel. Y como segundo tenemos el tipo de cambio flexible o flotante, más conocido para otras personas. Bueno, el precio de la divisa se determina mediante la oferta y la demanda del mercado sin la intervención de la autoridad monetaria. Es un poco al contrario que el anterior que yo. El siguiente tema es los organismos que rigen el comercio internacional. Los organismos de comercio exterior son instituciones públicas o privadas que coayudan a importadores y exportadores en sus actividades comerciales. Algunos ejemplos son la ALADI, la Asociación de Latinoamérica de Integración, la OMC o la OMPI, que son conglomerados que ayudan a los países para facilitar sus transacciones. El siguiente tema es bloques comerciales mundiales. Los bloques económicos son la agrupación o unión de varios países para crear un comercio internacional que los beneficie de diferentes formas. Esta unión da como resultado que cada uno de los países integrados ofrezca su producción y servicios y al mismo tiempo se beneficien de lo que ofrecen los otros países. Algunos ejemplos son la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, el Pacto Andino, la Comunidad de Desarrollo de África Austral y el Mercado Común Centroamericano. Nuestra conclusión general es que la macroeconomía mueve el mundo y como pudimos ver, sin ella la sociedad como la conocemos no funcionaría literalmente.
Desde los bloques económicos hasta la balanza de pagos y pasando por los tipos de cambio, en el mundo globalizado en el que vivimos, es fundamental saber cómo funciona todo lo que hacen nuestros sistemas político-económicos, y así como todo forma parte de la gran monarquía que es la economía mundial. Y básicamente las referencias que sacamos para lograr hacer esta presentación es acerca del libro de Fundamentos de Economía Anna Graue, donde el editorial es de Pearson Prentice. Muchas gracias por su atención.